Entonces, ya vamos a terminar con la fuerza de Coulomb. Ya solamente nos queda analizar pocos casos. Por ejemplo, nosotros el último caso que evaluamos fue el de en el cual aquí tenemos el eje coordenado. Evaluamos el caso en el cual tenemos un cilindro con una densidad volumétrica de carga y aquí teníamos una partícula puntual, X, Y, Z. Bien. Entonces, y nosotros obtuvimos la fuerza de Coulomb del cilindro con densidad volumétrica de carga sobre la carga puntual. Muy bien. Pero esto podemos simplificar el modelo. ¿Qué tal si el cuerpo no tuviera densidad volumétrica de carga? ¿Qué tal si el cuerpo tuviera densidad superficial de carga y solamente lo tuviera en los lados del cilindro? Nosotros recurrimos a la siguiente expresión. Tendríamos el vector posición de la carga, que en este caso el profesor les dice que es 6 sobre z vector unitario, mientras que el vector que me está definiendo los puntos de carga para el cuerpo con densidad superficial de carga solamente en los extremos del cilindro estaría dado por la expresión. Hagamos de cuenta que este cilindro tiene un radio 7, entonces tendríamos 7 por el coseno de teta más por x vector unitario más 7 por el seno de teta por y vector unitario más la variación en z, porque el cilindro varía a lo largo del eje z. Hagan de cuenta que quien les aplica este problema les dice que el cilindro iría desde una altura de z igual a menos 4 hasta z igual a 0. De tal forma que lo que varía es z, por eso tenemos más z por z vector unitario. Lo que se mantiene constante es el radio 7, porque solamente consideramos el lado del cilindro, por eso que tenemos 7 coseno de teta por x vector unitario más 7 por el seno teta por y vector unitario más 7 por z vector unitario. De tal forma que la diferencia de vectores del R', que señala la carga puntual, menos R sería igual a ¿quién? Sería igual a menos 7 coseno de teta por x vector unitario menos 7 por el seno de teta por y vector unitario más 6 menos z por z vector unitario, más 6 menos z por z vector unitario. Mientras que el módulo del vector sería R vector unitario menos R al cubo, el módulo del vector al cubo, que en este caso sería menos 7 al cuadrado, que sería menos por menos más, 7 por 7, 49. 49 coseno cuadrado de teta, más 49, menos por 7 al cuadrado, 49, por el seno cuadrado de teta, más 6 menos z al cuadrado a la 3 medios. Aquí tenemos el módulo de R', del módulo de R vector prima menos R, que es igual aquí. Factorizando tendríamos que ahora 49 por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Eso es igual a 1, de tal forma que esto se resume como 49 más 6 menos z al cuadrado a la 3 medios. Muy bien. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la fuerza de Coulomb estaría dada por la expresión de 1 entre 4 pi epsilon por la carga puntual, por la densidad superficial de carga, por la integral de dónde a dónde. De menos 4, es en z, iría de menos 4 a 0. De 0 a 2pi, de menos 4 a 0, de 0 a 2pi, espérenme, de 0 a 2pi, perfecto, estamos haciendo sobre pi, sí, de 0 a 2pi, porque este cilindro está completo, lo completamos todo en su radio, no le falta ningún cacho, no ha sido partido ni maltratado. Y ahora tendríamos la diferencia de vectores, que sería menos 7 coseno de teta por x vector unitario menos 7 seno de teta por y vector unitario más 6 menos z por z vector unitario entre 49 más 6 menos z al cuadrado a la 3 medios. Bien, en este caso tenemos R por la diferencial de teta por la diferencial de z. R por la diferencial de teta por la diferencial de z. Muy bien. Entonces, dejen checo si falta algún detalle. R por diferencial de R. Entonces, como ya no hay variación en el radio, porque solamente estamos considerando el lado del cilindro, ya no tendríamos la indiferencial de R, ni tampoco la integral con respecto a R. No está variando R, se mantiene constante, dado que solo estamos considerando que el único que tiene densidad superficial de carga es el lado del cilindro, con un radio constante de R. Y como el radio es constante de R, por eso se va la integral de R y la diferencial de R. Solamente quedo dándome R por la diferencial de teta por la diferencial de z. Muy bien. Ahora nosotros vamos a... Y R, de hecho R tiene un valor, R tiene el valor en este caso R tiene el valor de 7 constante. Entonces este R, que es
Este r, que es igual a 7, lo podemos dejar fuera de la integral, teniendo la fuerza de Coulomb es igual a 1 entre 4pi epsilon por la carga puntual por la densidad superficial de carga por 7. Por 7. Y además, que me falta... Ya. Y además, como el cilindro no está partido, no está cortado, no le falta una parte, no lo maltratamos, cuando se sumen todas las fuerzas con respecto a cada uno de los puntos de carga que pertenecen al cilindro con densidad superficial de carga, se darán cuenta que las fuerzas, la proyección de fuerzas en X y en Y, porque el cilindro se alarga sobre Z, se van a nulificar de tal forma que solamente existe la proyección en Z. Esa es la explicación física, y cuando ustedes hacen los análisis matemáticos van a ver que la integral del coseno evaluado de 0pi y la integral del seno evaluado de 0 a 2pi, en efecto, anula las proyecciones de fuerzas en X y en Y cuando el cilindro se alarga sobre el eje Z. De tal forma que esta integral queda reducida como la integral que va con respecto a Z, que va de menos 4 a 0, de la proyección solo en Z, 6 menos Z, por Z vector unitario, por R ya lo sacamos, entonces por diferencial de θ, por la diferencial de z, entre 49 más 6 menos z al cuadrado a la 3 medios. Muy bien, checo que hasta este punto no hay algún error, solamente falta poner de 0 a 2pi, 0 a 2pi, 0,4, la integral de c de menos 4 a 0, de 0 a 2pi, de menos 4 a 0, de 0 a 2pi, ya todo está aquí. Entonces puedo integrar con respecto a θ. Lo único que depende de θ en esta expresión es la misma diferencial de θ. La integral de la diferencial de θ es θ. Evaluado de 0 a 2pi es 2pi. De tal forma que tendría que la fuerza de Coulomb es igual a 2pi entre 4pi, que es un medio. 1 entre 2 epsilon 0, Q' por densidad superficial de carga por 7, por la integral que va de menos 4 a 0 de 6 menos z por z vector unitario, 6 menos z por z vector unitario, de la diferencial de z entre 49 más 6 menos z al cuadrado a la 3 medios. Muy bien. Entonces veo que no falte nada. No falta nada. Y nosotros ya hemos resuelto una integral como esta. Gracias a que cuando nosotros derivamos a lo que está dentro del paréntesis en el denominador, volvemos a tener z menos z. 6 menos z, claro, multiplicado por 1 menos 1. Esta integral ya la hemos resuelto. Es igual, esta integral es igual, aquí lo voy a escribir, tengo espacio, fuerza de Coulomb es 1 entre 2 epsilon, y ya también hemos analizado en nuestras clases anteriores cómo se obtiene por medio del procedimiento matemático que sus maestros ya les enseñaron en primer semestre, cómo se obtiene esta integral, que directamente, gracias a que ya hemos analizado esos métodos matemáticos que ustedes les enseñan su maestro de cálculo diferencial e integral en primer semestre, sabemos directamente que esta integral es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 49 más 6 menos z al cuadrado de evaluada de para este ejercicio de menos 4 a 0. Dejen checo 1 entre... Sí, 1 entre... Sí, es 1. A ver, dejen checo, lo voy... Sí, en efecto, es esta de acá. Sí, y ya lo único que tengo que hacer es evaluar la función. Lo voy a hacer en la parte posterior de mi hoja para llegar al resultado final. Al resultado final, yo tendría la fuerza de Coulomb es igual a 1 entre 2 epsilon sub índice 0, 1 entre 2 epsilon sub índice 0, por la carga puntual, por la densidad superficial de carga, por el 7, por la integral, esta integral, evaluada de esta función evaluada de menos 4 a 0. Yo tendría, entonces, evaluando, tendría 1 entre la raíz cuadrada de ¿quién? De 49. De 49, porque la función primero estaría en términos del límite superior, que es 0. De 49, 6 menos 0 al cuadrado. 6 menos 0 al cuadrado es 36. Más 36. 36, muy bien. Y esto me da menos 1 entre la raíz cuadrada de ¿quién? La raíz cuadrada de 49 más 6 menos 4 al cuadrado. 6 menos es 10, que sería 49, más 10 al cuadrado,
que es 100 más la raíz cuadrada de 149. De 149. Esto me va a dar igual a que la fuerza de Coulomb es igual a 1 entre 2 epsilon 0 Q' de la carga de por 7. Sería 1 entre la raíz cuadrada de 49 más 36 me da 50, 85. 1 entre la raíz cuadrada de 85. Sí, 1 entre la raíz cuadrada de 85. 1 entre 9.21. 1 entre 9.21. Me da 0.108. 0.108 menos 1 entre la raíz cuadrada de 149, lo cual me da 12.2. 1 entre 12.2, 1 entre 12.2 me da 0.081. 0.081. Entonces esto me da que la fuerza de Coulomb es igual a 1 entre 2 epsilon 0 Q' por 7. Por una vez lo voy a multiplicar, 0.108 menos 0.081, 0.108 menos 0.081 por 7 me da, 0.108 menos 0.081 por 7 me da 0.189. 0.189. La fuerza es positiva en efecto porque, dado que nosotros no hemos especificado que la carga puntual o la densidad superficial de carga tienen un signo, se considera por defecto positivo, porque algo que no tiene un signo, sabemos que es un más 5. Algo que no tiene un signo, sabemos que es un más 6x. Entonces existe una fuerza de repulsión entre la carga puntual, prima, y el cuerpo con una densidad superficial de carga en los lados del cilindro, de tal forma que la carga se iría hacia arriba. Y nosotros analizamos la expresión porque la resta dice la posición de la carga menos la posición de las partículas, los puntos de carga en el lado del cilindro. Nos dice que lo estamos analizando debido a esta resta vectorial, donde la posición de la carga, el vector posición de la carga se le resta el vector posición de los puntos de carga de los puntos de carga del cilindro con densidad superficial de carga. Sabemos que como es una fuerza de repulsión y lo analizamos con respecto a la carga puntual, iría hacia arriba, es decir, positivo, tal como lo refleja la expresión matemática. Por lo tanto, la interpretación física del resultado concuerda con las expresiones matemáticas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran lo siguiente? Tuvieran una esfera, un cuerpo tridimensional, una esfera con densidad volumétrica de carga y una carga puntual. Una carga puntual, la distancia y esta esfera, el centro de la esfera estuviera ubicado en el origen del sistema coordenado, es decir, en coordenadas 0,0,0. Entonces, el radio de la esfera, en este caso, sería dado por la expresión A. Es decir, desde el centro de la esfera, ubicado en el origen del sistema coordenado, hasta la superficie de la esfera, nosotros tendríamos un radio igual a A. Y la distancia de la carga puntual con respecto al origen del sistema coordenado y por lo tanto al centro de la esfera, está dado por Z. Entonces, yo ahorita pensaba darles toda la explicación matemática de la siguiente expresión, pero debido a que no va a dar tiempo y ocuparía 2 clases, he decidido irme directamente a la expresión y ya por cuestiones de tiempo, principalmente. Les puedo decir que la fuerza de Coulomb, que se aplica sobre la carga puntual debido a una esfera con densidad volumétrica de carga, es igual a en la carga puntual por la densidad volumétrica de carga por la A al cubo entre 3 epsilon z al cuadrado, sabiendo que A es la distancia, es el radio de la esfera, y que z es la distancia de la carga puntual al centro del eje, al origen del sistema coordenado. Y cuando tienen una esfera completa donde existe una densidad volumétrica de carga, siendo que la carga se distribuye uniformemente a lo largo de la esfera, que no le falta ninguna parte, que está completa, que no está maltratada, que sí es una esfera, que no le falta un cacho, van a calcular la fuerza de Coulomb por medio de esta expresión. En este caso sería sobre el eje Z, porque tanto el centro de la esfera coincide con el origen del sistema coordenado y la carga Q está sobre el eje Z.
Muy bien. Muy bien, como les digo, por cuestiones de tiempo ya no se va a poder explicar esta expresión, pero así se llevaría a cabo un problema como este. Por lo general no les suelen poner este problema, o si se los ponen así de sencillo, porque si a la esfera le falta una parte, ustedes tienen que recurrir a la integral original que define esta expresión, la cual es bastante larga, y por ejemplo, la diferencial de la integral original que define esta expresión está acompañada por r cuadrado, diferencial de r del seno de teta, por la diferencial de teta, por la diferencial de phi variable. Un nuevo factor para el eje, siendo que phi variable es aquel ángulo que existe en el plano XY, debido a que estamos manejando un sistema coordenado tridimensional. Muy bien. Ahora sí, vamos al siguiente tema, campo eléctrico. Nosotros hasta el momento hemos estado analizando campo eléctrico. Voy a poner aquí. Campo eléctrico. Campo eléctrico. Nosotros hasta este momento hemos estado analizando la fuerza de Coulomb. El campo eléctrico tiene una expresión muy similar, si no es que, bueno, es casi idéntica. Por ejemplo, la fuerza de Coulomb está dada por 1, la forma lineal es 1 entre 4 pi epsilon de la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que lo separa al cuadrado. En forma vectorial, nosotros hemos trabajado con la fuerza de Coulomb como 1 entre 4 pi epsilon por la carga 1 por la carga 2, que a su vez esto multiplica a la diferencia del vector entre la carga puntual, vamos a poner carga puntual, la posición del otro vector, entre el módulo al cubo de la diferencia del vector la diferencia de los vectores, en este caso vector posición de la carga puntual, menos la posición de la carga 2 al cubo. Muy bien. Ahora, el campo eléctrico estaría definido de la siguiente forma. 1 entre 4 pi epsilon de la carga 2 o la carga 1 o la carga con respecto a la cual estemos analizando la fuerza de Coulomb sobre un punto por la diferencia del punto donde existe Q, donde está Q, es decir, la carga con respecto a la cual analizamos cómo influye el campo eléctrico en ese punto, menos la posición de la carga 1 o todas aquellas partículas de carga que estén llevando la acción sobre la carga Q', entre el módulo al cubo de la diferencia de vectores entre la posición de la carga Q o Q', menos la posición de la carga 1 o todas aquellas posiciones de cargas que estén llevando a cabo el efecto sobre la carga Q, módulo al Q. Perfecto. Entonces, ¿cómo ustedes interpretarían? Y de hecho, ustedes van a ver que en muchos libros matemáticos, para resumir este proceso, define el campo eléctrico como la fuerza de Coulomb entre la carga Q o la carga Q'. Porque si se dan cuenta, en el campo eléctrico ya no contamos con la carga Q'. Es como si, para pasar de la fuerza de Coulomb al campo eléctrico, hubiéramos dividido la fuerza de Coulomb entre la carga Q', de tal forma que ya no la tenemos. Así, tal como os lo expreso aquí. Fuerza de Coulomb, 1, porque lo hacemos 1. Y aquí está. Y muchas veces ustedes van a calcular la fuerza de Coulomb por medio de multiplicar a la carga Q o Q', muchas veces definida así, por el campo eléctrico. Y a partir de esta definición van a empezar a definir otras cantidades, pero es muy importante que muchas parten de este concepto. Entonces, a partir de esta idea, ¿cómo definirían ustedes al campo eléctrico? Una definición muy matemática y que solemos utilizar mucho, y la utilizan la mayoría de los libros avanzados que ligan mucho la interpretación matemática con la interpretación física, es que es aquella cantidad que es independiente, es aquella cantidad que es independiente de la carga Q' o carga Q. No está, se dan cuenta, no depende de ella, como sí lo hace la fuerza de Coulomb, pero que sí va a depender de todas las otras cargas, refiriéndome a la carga del cuerpo 1 o todos aquellos puntos de carga cuando tenemos un cuerpo con densidad lineal, superficial o volumétrica de carga. Dependiendo de ellas y de también la posición que ocupe la carga 1 o todos aquellos puntos de carga con respecto a la carga Q, aunque sin considerar la magnitud de la carga Q. A eso lo conocemos nosotros como el campo eléctrico. Muy bien, y yo ahorita empezaría a darles un montón de modelos matemáticos para definir al campo eléctrico, pero nosotros ya lo hicimos y dirán ¿cómo que ya lo hicimos? Lo que pasa cuando nosotros analizamos la fuerza de Coulomb en los temas anteriores, ya estuvimos dando aquellos modelos que sirven para el campo eléctrico.
lo único que tienen que quitar a todas las expresiones, ya las decenas de expresiones que hemos hecho, es quitarle la carga Q', y ya tienen el campo eléctrico. Y ya habríamos visto dos temas en uno. Eso sí, solamente teniendo muy en cuenta que el concepto de campo eléctrico, que es aquella cantidad que es independiente de la carga Q o Q', según como corresponda, pero que sí depende de todas las otras cargas y de la posición que ocupan todas las otras cargas con respecto a la carga Q. Con respecto, si se dan cuenta, el análisis es de esas cargas con respecto a la carga Q. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda del campo eléctrico? Para que algo que no se haya entendido en ese concepto, que a mí me parece muy fácil de entender, de comprender. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, ahora vamos a ver la ley de Gauss del campo eléctrico. Ley de Gauss de campo eléctrico. De Gauss del campo eléctrico. También está la ley de Gauss del campo magnético, que no se suele ver tanto. Se ve más la ley de Gauss del campo eléctrico. Hagan de cuenta que yo voy a empezar con un ejemplo para que se ilustren cómo funcionaría la ley de Gauss del campo eléctrico. Pues la ley de Gauss del campo eléctrico nos sirve para simplificar modelos, de tal forma que bajo ciertas condiciones nosotros podamos establecer las características, nosotros podamos establecer el campo eléctrico sin tener que estarnos complicando la vida con direcciones, proyecciones vectoriales o proyecciones rectangulares o en diferentes coordenadas. Si nosotros acomodamos bien los elementos que se utilizan para la ley del Gauss del campo eléctrico, podemos simplificar mucho la forma en la cual escribimos y definimos el campo eléctrico. Entonces tenemos lo siguiente. Hagan de cuenta que yo tengo una carga. Tengo una carga Q, que muchas veces se lo conoce como la carga interna, Q subíndice N, la carga interna. Entonces, esta carga Q, que en este caso va a corresponder a este puntito, estaría, si es una carga positiva, estaría proyectando líneas del campo magnético, radiales hacia afuera. Es decir, que parten del centro y irían en direcciones hacia afuera, por eso radiales hacia afuera, alejándose de la carga Q, que se llama carga Q, que se suele llamar carga interna, denotada como Q subíndice interno. Entonces, tenemos la carga y las líneas del campo eléctrico se proyectarían a partir de dicha carga en direcciones radiales partiendo del mismo punto hacia afuera, así como lo estoy señalando. Líneas del campo eléctrico, 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 líneas del campo eléctrico. Muy bien. Entonces, se ha pedido que se establezca una superficie gaussiana. Pero ¿de qué forma ustedes van a establecer una superficie gaussiana? Van a establecer una superficie gaussiana de tal forma que encierra la carga interna. De ahí el nombre de carga interna, porque está encerrada por la superficie gaussiana. Entonces, pero a su vez van a hacer corresponder que los vectores normales a la superficie gaussiana, es decir, ortogonales a la superficie gaussiana, o es decir, que forman un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie gaussiana, sean un vector definido como vector R. Y para simplificar el modelo, ustedes van a hacer que ese vector que es normal a la superficie gaussiana, su dirección coincida con la dirección de los vectores del campo eléctrico, como se puede ver aquí. Si la superficie gaussiana cubre toda la carga interna y además los vectores normales a la superficie gaussiana, sus direcciones coinciden con las direcciones de los vectores de campo eléctrico, van a simplificarse mucho el proceso. Miren, yo tengo una carga interna que estaría generando líneas de campo eléctrico en dirección radial hacia afuera, de tal forma que si yo cubro esta superficie gaussiana con una esfera, los vectores normales a esa esfera van a estar coincidiendo con las direcciones de los vectores de campo eléctrico. En todas direcciones van a estar coincidiendo con ellos. Y se simplifica el modelo. Yo me lo he pasado hablando de un modelo, los vectores de un modelo. Y diría, ¿de qué modelo estoy hablando? Lo que pasa es que la ley del Gauss del campo eléctrico se basa en la siguiente expresión. La integral de superficie del campo eléctrico producto punto por la diferencial de superficie igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0, siendo que esta es la permitividad eléctrica del aire vacío. Y entonces, este vector se puede reinterpretar, esta integral se puede reinterpretar como la magnitud del campo eléctrico por el vector dirección del campo eléctrico. Recuerden que un vector es igual a su magnitud por su vector dirección, producto punto
del vector R por la derivada por la diferencial de superficie es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Bien, y como yo, gracias a que he establecido una superficie gaussiana en la cual el vector normal R a la superficie gaussiana coincide con las direcciones de las líneas del campo eléctrico, el producto punto se reduce a 1. Esa es la importancia de establecerlo así. El hecho de que si yo lo hago de esta manera, voy a reducir el producto punto a 1, simplificando esta integral. De tal forma que para este caso, tal como lo he hecho de esta manera, puedo reescribir esta integral de la siguiente forma. De la siguiente forma, yo tendría la integral de E, de la vector de la integral de superficie, como he hecho coincidir el vector unitario que le da la dirección a las líneas de campo eléctrico con el vector normal a la superficie gaussiana. Esto es 1, por lo tanto queda la integral de la diferencial del área, que es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Y bueno, no, esta integral de la diferencial de área nos daría el área. ¿El área de quién? El área precisamente de la superficie gaussiana. Y esta superficie gaussiana es una esfera que está envolviendo a esta carga. Una esfera que está envolviendo esta carga. Y el área de la superficie de una esfera, ¿a qué es igual? Pues es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. Esto es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Muy bien. Entonces, el campo eléctrico sería igual, para este caso, a la carga interna entre 4 pi epsilon radio al cuadrado. ¿Y esto no les recuerda algo? ¿No les recuerda la expresión de la fuerza de Coulomb, solamente que considerando una carga? Es precisamente eso. Entonces, el hecho de que coincidimos con ella valida nuestro resultado, porque nosotros analizamos a la fuerza de Coulomb con respecto a la distancia entre la carga y un punto en el espacio. El punto en el espacio donde estamos analizando el campo eléctrico puede ser este, y R es la distancia entre ellos. De tal forma, de la misma forma en como R es la distancia entre las partículas cargadas, cuando definimos a la fuerza de Coulomb. Claro, aquí falta una carga porque estamos considerando el campo eléctrico. Muy bien. Ahora vamos con otro ejemplo. Y tendría lo siguiente. Hagan de cuenta que yo tengo una línea. A lo largo de la cual existen puntos de carga. De tal forma que las líneas del campo eléctrico se proyectan alejándose de la barra. Las líneas del campo eléctrico van hacia afuera, distribuyéndose hacia afuera, en radiales hacia afuera, pero visto desde un plano bidimensional con diferentes alturas, alejándose de la barra donde existen las partículas de carga. Ahí está. Entonces, ¿qué superficie gaussiana me permitiría enrollar a la carga y además me permitiría el hacer coincidir los vectores normales a la superficie gaussiana con los vectores dirección de las líneas del campo eléctrico? Pues un cilindro. Déjenlo hago con otra pluma para que se vea mejor. Pluma azul. Aquí está la pluma azul. Aquí está, no tengo la pluma azul. Aquí está. Un cilindro. Un cilindro es aquella superficie gaussiana que me permite encerrar a la carga puntual y además que me permite tener vectores normales a la superficie gaussiana coincidiendo con las líneas de dirección del campo eléctrico. Muy bien, perfecto. Entonces tendría mi expresión para la ley del Gauss del campo eléctrico escrita de la siguiente forma. Tenemos que es la integral de superficie del vector de campo eléctrico producto punto por la diferencial de superficie es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Muy bien. Ahora tenemos, como nosotros hemos hecho coincidir las líneas del campo eléctrico. Sabemos que el vector de campo eléctrico es igual a la magnitud del campo eléctrico por
por el vector unitario que nos permite definir las direcciones. Zoom dice que ahorita ya va a terminar la sesión, entonces me desconecto y me vuelvo a conectar en 5 minutos. Y termino la explicación de este ejercicio.